Buenas nuevamente a todos. Bueno, llegó el momento de hacer un balance de lo que dejó el torneo 2025. Lamentablemente fue un torneo muy malo que estuvimos peleando el descenso hasta el final. En cuanto a lo que fue el porcentaje de efectividad en total del equipo, solamente conseguimos el 34% de los puntos, muy poco. Ya yendo un poco más a los números, bueno, en 34 partidos jugados terminamos en la posición 16 de 18 equipos, un punto por arriba de Arsenal y solamente dos por encima de Alvarado, que fueron los dos equipos que se fueron al descenso. Ganamos 7 partidos, empatamos 14 y perdimos 13, obteniendo 35 puntos. Bueno, tuvimos 24 goles a favor y 31 goles en contra. Después, en cuanto a los técnicos, bueno, tuvimos 3 técnicos esta temporada. El primero de ellos fue Lucas Sparapani, que en 10 partidos ganó 2, empató 4 y perdió 4. El equipo tuvo 7 goles a favor bajo su conducción, 10 goles en contra y obtuvo una efectividad del 33,33% de los puntos. Después vino el turno de Jorge Cordon, que dirigió 16 partidos, de los cuales ganó 5, empató 5 y perdió 6. El equipo tuvo 13 goles a favor, 14 goles en contra y tuvo una efectividad del 41,66%. Por último vino Andrés el Lobo Montenegro, que dirigió 8 partidos, de los cuales empató 5 y perdió 3. El equipo tuvo 4 goles a favor y 7 goles en contra bajo su estadía en el club y tuvo una efectividad del 20,83% de los puntos. En lo que fue en condición de local, en 17 partidos jugados ganamos 6, 2 fueron con Lucas de técnico y 4 con Jorge Cordon. Empatamos 6, 2 fueron con cada técnico. Perdimos 5, 1 fue con Lucas, 2 con Jorge Cordon y 2 con Montenegro. Hicimos 12 goles, 2 con Lucas, 8 con Cordon y 2 con Montenegro. Nos hicieron 10 goles, 1 con Lucas, 5 con Cordon y 4 fueron con Montenegro. Ya yendo a lo que fue la campaña en condición de visitante, bueno, en 17 partidos jugados también, ganamos solamente 1 versus Quilmes y con Jorge Cordon en el banco. Empatamos 8, 2 fueron con Lucas, 3 con Cordon y 3 con Montenegro. Perdimos 8, 3 fueron con Lucas, 4 con Cordon y 1 con Montenegro. Hicimos 12 goles, 5 fueron con Lucas y Cordon y solamente 2 con Montenegro. Y nos hicieron 21 goles, 9 con Lucas y Cordon y con Montenegro fueron 3 goles. Quedándome con los mejores partidos, lamentablemente hay pocos para destacar, pero bueno. Primero voy a poner el partido con All Boys, un partido que el equipo estuvo bastante a la altura, en condición de local. Era un partido creo para ganarlo por más diferencia. Fue de los partidos creo de local que más situaciones de gol tuvimos y bueno, lamentablemente lo ganamos 1-0 y era para ganarlo por más. Después lo que fue el partido con Quilmes, bueno, el único partido que ganamos en condición de visitante. Pese a que no hicimos capaz un gran partido, pero bueno, se ganó y el equipo estuvo bastante ordenado ese partido. Después lo que fue en condición de local con Patronato, creo que el partido que el equipo mostró más personalidad y más actitud de todos los partidos del campeonato. Empezamos perdiendo con un penal totalmente inventado y el equipo fue a buscarlo todo el partido y lo logró ganar cerca del final. Después lo que fue el partido con San Miguel, pese a no haberlo ganado en condición de visitante, fue uno de los partidos que el equipo también estuvo a la altura, que mereció mucho más, tuvo varias jugadas de gol. Fue también de los mejores partidos creo de visitante. Y con el último que me voy a quedar, pese también a no haberlo ganado, fue el partido con Patronato en Paraná. Creo que el partido que más controlamos al rival. Casi no tuvieron situaciones de gol. Tuvimos varias jugadas nosotros y no supimos aprovecharlo. Lamentablemente era un partido para ganarlo y olvidarnos del descenso de la última fecha, pero bueno, no se dieron las cosas. No estuvimos finos con la puntería ese partido y bueno, terminó siendo un empate. En cuanto a los peores partidos del año, bueno, hubo varios lamentablemente. El primero que me voy a quedar fue el partido con Maipú y Mendoza, un partido que empezamos ganando el vestuario, pero bueno, después nos dieron vuelta a partidos, verdad que ese partido tuvo el condicionante de un arbitraje muy tendencioso en contra nuestro, bueno, y a favor de Maipú, todas las divididas eran a favor de ellos, las chiquitas, las grandes. Bueno, fue un partido, como dije, bastante controversial del árbitro Jovet, que les termina dando un segundo gol con una falta muy clara a Vitales, después les da un penal, pero tampoco el equipo estuvo a la altura de ese partido y bueno, pese al arbitraje, creo que fue un flojo partido del equipo. Después lo que fue el partido con Arsenal, pese a no haberlo perdido, un 2-2 de visitante, empezar ganándolo casi sin hacer demasiado 2-0 y no lo supimos aguantar.
nos hacen 2 goles casi de la nada, con errores marcados de la defensa. Así que bueno, termina también siendo creo de lo peor del campeonato contra un rival que en ese momento estaba muy mal. Lo que fue el partido con Atlanta de visitante también. Un primer tiempo muy malo, que nos manejaron casi todo el partido. Nos hacen el gol en el arranque del segundo tiempo y el equipo ahí casi no tuvo respuestas, casi hasta el final del partido. Que hubo una jugada de Orlando que el arquero termina sacando muy bien, pero fue poca respuesta que hubo y fue de lo peor del año también. Después voy a quedarme también con un partido con Tristán Suárez en condición de local. El rival le expulsan un jugador al final del primer tiempo y el equipo hizo un segundo tiempo para el olvido. Casi no generamos situaciones de gol y encima lo perdimos sobre el final. En una de las pocas veces que pasaron a mitad de cancha. Otro partido muy malo también contra Gimnasia y Tiro en Salta. Algo parecido al partido anterior con Tristán Suárez. También el rival se quedó con 10 y casi todo el segundo tiempo y también empezamos perdiendo desde el vestuario el partido y después el segundo tiempo se nos hizo cuesta arriba, no generamos casi situaciones de gol, así que un muy flojo partido también. Un partido con Alvarado en condición de local también, un 0-0 contra un rival que venía muy mal, tampoco estuvimos a la altura, nos faltó otra vez creación de juego, situaciones de gol, un flojísimo partido de local. Y voy a quedarme con los últimos 6 partidos. Bueno, el partido con All Boys, condición de visitante también, de lo peor del año. Empezamos perdiendo de vuelta desde el vestuario, el equipo no mostró reacción. Y bueno, y terminamos perdiendo un partido increíble también con un rival que venía muy mal. Después lo que fue el partido con Colegiales de visitante también, 2-0. Un rival que capaz venía bien de local, pero le dimos todas las facilidades. Otra vez un gol de pelota parada, marcamos mal de vuelta, nos expulsan un jugador, un partido flojísimo de vuelta. Partido con Quilmes de local, un partido que era para terminar de cerrar el año, ganarlo y ya alejarse del fondo, pero bueno, empezamos perdiendo por un gol que parecía que estaba en offside, después nos hacen un gol en el arranque del segundo tiempo, otra vez un primer tiempo que el equipo no tuvo reacción, el segundo tiempo mostró una levantada y por suerte se pudo empatar con algo de sacrificio, pero era un rival que venía muy mal y era un partido para ganar de local. Después lo que fue el partido con los Andes, también nos hacen otra vez un gol tonto y acá el equipo no mostró ni reacción en ningún momento del partido, nos costó muchísimo llegar, más que nada el segundo tiempo, así que otro flojo partido. Después voy a quedarme con los últimos 2 en condición de local, partido con Ferro otra vez. Nos hacen un gol con nada, la única jugada que tuvieron en todo el partido y el equipo de vuelta. No mostró reacción, no tuvo peso ofensivo, no empujó tampoco al rival, flojísimo partido contra un rival que venía muy mal de visitante, hacía muchísimo que no ganaba, con muchísimos problemas internos, no solamente futbolísticos, sino también institucionales, y bueno, no aprovechamos y le dimos respiro para que salgan del fondo a ellos, y bueno, voy a quedarme con el último partido con Güemes, otra vez. Un primer tiempo creo que había sido bastante bueno, con empuje, con actitud del equipo, pero el segundo tiempo, no sé si por el resultado que ya sabían de Alvarado o por qué, pero fue muy malo el segundo tiempo, otra vez con falta de actitud, el rival nos termina ganando, hacía 2 años que no ganaba de visitante y bueno, terminamos el campeonato como fue la segunda rueda un espanto total. Ya quedándome con el tema arbitraje, bueno, tuvieron varios fallos en contra, claramente otra vez no nos benefició el tema arbitraje. Creo que el peor de todos los arbitrajes fue con el de Fabricio Llobet, como dije antes, con Maipú de visitante. Un arbitraje que fue claramente tendencioso y nos fue a perjudicar claramente. Después hubo partidos como el de Patronato en condición de local, que le terminan cobrando al rival un penal totalmente inexistente. Nos hizo cuesta arriba este partido, pero bueno, por suerte ese partido el equipo mostró actitud y lo pudo dar vuelta. Después lo que fue un partido con Ferro en condición de visitante también. Le dan un penal muy polémico al rival. Lo que fue también el partido con Atlanta, ese gol anulado que todavía no estamos entendiendo o tratando de entender qué pasó, por qué cobró gol, después lo anuló. Inentendible esa situación, en esa vez fue a cargo de Franco Asita el arbitraje. Y después lo que fueron los últimos 2 penales que no nos dieron muy claros con los Andes y con Patronato. Penales por manos clarísimas, no cobradas. Bueno, creo que fueron los arbitrajes y las polémicas más importantes de estas. Después nos expulsaron 8 jugadores y a los rivales nuestros, bueno, en los partidos, 6 expulsiones. Nos cobraron 4 penales en contra y ninguno a favor. Bueno, y creo que lo único positivo en cuanto al arbitraje es que no nos dirigió ni Comesaña, ni Barraza, ni Zunino, que son 3 árbitros que claramente tienen tendencia a perjudicarnos. Bueno, por suerte Barraza se retiró ya del arbitraje y va a ser, creo, un problema menos para el año que viene.
En cuanto a los puntos positivos del año, lamentablemente hay poco para marcar. Lo que voy a marcar en cuanto a lo futbolístico, bueno, lo que fue la primera rueda, que terminamos quintos a 9 puntos del puntero. Después son todos puntos en cuanto a la institucional, que bueno, se informó que casi tenemos el doble de socios nuevos, que es importante. Las mejoras en el campo de juego, bueno, la apertura de la tribuna lateral, que muchos hemos ido por primera vez a ese sector cuando empezamos a ir a la cancha. Bueno, los que fueron las obras en Comesaña y Pontevedra, que bueno, tienen que seguir y son muy importantes para las inferiores. Y quedándome ya con lo que fueron los puntos negativos, lamentablemente hay varios. Lo que fue, creo yo, la campaña por debajo de las expectativas, bueno, terminamos peleando el descenso y Arsenal quedó a solo un punto nuestro. Creo que todos esperábamos que el equipo pelee el reducido mínimamente, pero bueno, fue muy floja la campaña. Bueno, otro tema también, otro punto negativo fue la floja campaña de visitante. Bueno, se ganó solamente un partido aquel con Quilmes. Algo más, apuntando ya a lo futbolístico, creo que faltó creación de juego y hubo pocos goles a favor. Terminamos con 4 partidos sin convertir. Creo que fue uno de los grandes déficits del año. Después lo que fue, creo, la muy mala segunda rueda, bueno, atado todo esto. Solamente ganamos un partido con Arsenal. Después, bueno, creo que no traer refuerzos a mitad del campeonato repercutió en todos estos puntos negativos. Creo que varios equipos trajeron refuerzos de nivel, como el Boys, como Madrid trajo a Montaña y algún otro más que se me escape también, pero hubo refuerzos que eran importantes para potenciar el equipo y no se tuvieron en cuenta. Y lamentablemente no se trajeron refuerzos y repercutió en el andar del equipo. Después uno de los puntos también claves y más problemáticos del año, bueno, el tema físico y lesionados, que hubo muchísimas lesiones, muchísimos problemas musculares, bueno, atado a esto también que no se informaron por momentos los lesionados, también lo que fue la salida del director deportivo que no se informó ni en tiempo ni en forma, cosas a mejorar claramente, y habrá que ver ahora qué decisión se toma en cuanto a buscar o no un director deportivo. Y ya, bueno, yendo a algo más estrictamente futbolístico, voy a quedarme con lo que fueron el rendimiento individual de cada jugador. Bueno, en cuanto a Emiliano González, tuvo 31 partidos de titular, le terminaron haciendo 25 goles, tuvo 3 amarillas y una roja, aquella con el partido contra Gimnasia y Tiro de Salta, lo que fue un error compartido entre Jerez Silva y Rimbeliti. Creo que tuvo un año bastante bueno, no sé si fue el culpable de este mal año, volvió después de casi 2 años sin atajar, no tuvo capaz el partido consagratorio como nos tenía acostumbrado, o esas voladas y esas tapadas increíbles. Creo que su mejor partido fue con Colegiales, que tapó 2 o 3 pelotas muy importantes, 2 al estilo Dibu con el pie, 2 mano a manos que parecían muy complicados y los resolvió bien. Después tuvo, creo, un error bastante marcado con Racing de Córdoba, que tuvo un error que se le escapa la pelota y termina en gol. Y después alguna que otra jugada que podía haber hecho un poco más, pero no creo que tuvo gran responsabilidad en la mayoría de los goles que nos hicieron. Después, bueno, Leonel Barrio también tuvo un partido de titular y entró en ese partido con Gimnasia y Tiro y 7 fue al banco. Le hicieron 4 goles y bueno, tuvo una amarilla. Creo que los 2 partidos casi que jugó enteros, estuvo flojo, fue responsable en casi todos los goles. Jugó poco, pero bueno, esos partidos que tuvo no estuvo bien. Cristian Limusín atajó 2 partidos de titular, 25 fue al banco, bueno, le hicieron 2 goles y tuvo una amarilla. Ambos goles se lo hicieron en el partido con Tristán Suárez, bueno, que cometió un penal y ahí fue responsable. Después tuvo una lesión muscular, le tocó salir del equipo y no tuvo la posibilidad de volver a ser titular. Mako Ibarz, un chico de inferiores, también tuvo un partido de suplente, fue aquel partido con Maipú, ya que Emiliano González estaba expulsado y Limusín lesionado, tuvo la posibilidad de ir al banco. Después Mariano Gancedo jugó 11 partidos de titular, uno entró y 6 fue suplente, tuvo 2 amarillas, otro flojo campeonato de Gancedo, los partidos que le tocó estuvo muy por debajo del nivel, ya venía de un año anterior bastante malo, así que bueno, este año también fue flojo. Laureano Puñet entró en 2 partidos, 2 fue suplente, tuvo una amarilla, lamentablemente jugó pocos minutos, pero bueno, afortunadamente volvió después de una lesión de ligamentos, así que bueno, habrá que ver qué pasa con él el año que viene. Gianfranco Jonás, un chico del club, solamente fue suplente en 5 partidos, no tuvo minutos. Yo creo que es un proyecto interesante. El año pasado ya tenía un poco más de minutos y había mostrado que puede estar a la altura del equipo. Ojalá que este año que viene tenga más lugar. Lautaro Augusto, otro chico del club, jugó 5 partidos de titular, uno entró y 2 fue suplente. Le sacaron una amarilla. Creo que
tiene condiciones para jugar, tiene buen físico y puede ser un jugador importante. Ojalá que el año que viene también tenga lugar. Lucas fue el que más lugar le dio, pero bueno, creo que un error con Alvarado, que perdió la marca y terminó en gol, terminó costando la titularidad y después, bueno, no tuvo de vuelta posibilidades de entrar al equipo. Leandro Figueiredo, uno de los profesionales también de este equipo, bueno, no tuvo minutos, ni siquiera fue citado, así que bueno, seguramente no continúe el año que viene. Ramiro Ríos, bueno, tuvo 13 partidos de titular, 2 entró, 16 fue suplente, hizo un gol con Colegiales, le sacaron 3 amarillas. Creo que terminó siendo también un flojo año de Ramiro Ríos. Bueno, de segundo central le costó y perdió varias veces la marca y quedó marcado por goles en contra. De lateral izquierdo, un que otro partido cumplió, pero después también le costó. Ese sector fue muy complicado este año y nadie se hizo cargo, ni dueño ni tanto del segundo central ni del lateral por izquierda, así que flojo año de Ríos. Marcos Pinto jugó 17 partidos de titular, en 3 entró y 6 fue suplente. Le sacaron 6 tarjetas amarillas, bueno, también otro jugador perseguido por las lesiones, muchísimos problemas musculares, pero aún que otro partido estuvo a la altura, pero fueron pocos y no creo que siga. Fue muy flojo este año también Marcos Pinto. Ulises Yegros, 24 partidos fue titular, 4 entró desde el banco y 3 fue suplente. Hizo 3 goles, le sacaron 3 amarillas. Creo que le había costado entrar al equipo, después se asentó con Jorge Cordon, que lo conocía de las inferiores de Ferro, pero terminó mal el año, siendo bastante responsable de los goles que nos hicieron. Como dije, el número 6 y el lateral izquierdo fueron uno de los puestos que más en duda estuvieron. Martín García, bueno, jugó 31 partidos, uno entró desde el banco y uno fue suplente. Tuvo 9 amarillas, solamente se perdió un partido por la acumulación de la quinta amarilla. Bueno, fue uno de los jugadores que dio la cara, que más regular fue, que más metió, que más luchó y uno de los que tiene que seguir seguramente el año que viene. Jesús Rimbeliti, bueno, jugó 3 partidos de titular, uno entró y 10 fue suplente. Creo que habían empezado bien el año con San Martín de Tucumán, mostrando que tenía condiciones, pero bueno, después el partido con Tristán Suárez no estuvo bien y con Gimnasia y Tiro fue responsable junto a Jerez Silva y Emiliano González del gol y creo que quedó marcado por eso, después no tuvo mucho más lugar. Lauro Gamba jugó 3 partidos de titular, uno entró desde el banco y 14 fue suplente. Le sacaron una amarilla, creo que otra vez tuvo problemas con el tema de las lesiones, no pudo tener continuidad por este tema y fue lamentablemente un flojo año porque no tuvo mucha continuidad. Julián Vitale jugó 32 partidos de titular, uno entró desde el banco, hizo 3 goles y bueno, le sacaron 9 amarillas. Creo que fue otro de los jugadores que dio la cara, jugó también muchísimos partidos de titular, fue capitán en varios, también aportó gol. Y creo que es un jugador importante y que también mostró personalidad y tiene contrato, así que seguramente siga también el año que viene. Bueno, ya quedándome con la segunda parte de jugadores. Luis Jerez Silva, bueno, fue titular en 27 partidos, entró en 2, le sacaron 12 amarillas, 2 rojas. Creo que quedó marcado capaz por el tema de las amonestaciones y expulsiones. Yo no le voy a recriminar eso. Fue uno de los que siempre puso la cara, metió, luchó en el medio. Es verdad que los arbitrajes nunca le perdonamos ninguna. Por momentos estaba muy solo en el medio, así que yo lo banco al negro Jerez Silva. Como dije, fue uno de los que puso la cara en todo el año. Tomás Castro Ponce, bueno, jugó 25 partidos, en 5 entró. Tuvo 4 amarillas que le sacaron. Arrancó con algún que otro nivel, creo yo, bajo. Le costó adaptarse a la categoría, al equipo. De doble 5 no funcionó muchas veces, por momentos pasaba desapercibido. Montenegro lo terminó ubicando de 8 y creo que ahí fueron sus mejores partidos, pero creo que tampoco le alcanzó para completar un buen rendimiento este año. David Puca, bueno, jugó 5 partidos de titular, uno entró y 5 fue suplente, aportó un gol. Bueno, fue creo un manotazo de ahogado en un momento de Cordon, porque no venía siendo tenido en cuenta. Bueno, se le dio el lugar, aportó ese sacrificio, esa actitud, esa entrega que se pedía, pero bueno, lamentablemente se notaba que desde lo físico no estaba bien y bueno, eso también le costó. Lucas Valdunciel, bueno, jugó 9 partidos, 2 entró y 7 fue suplente. Le sacaron 5 amarillas. Por momentos mostró su jerarquía y su calidad, pero también creo que le costó por momentos pesar en el equipo y en el juego del equipo, así que también un flojo año. Facundo Quiroga jugó 7 partidos de titular, 14 entró desde el banco, 3 fue suplente, aportó un gol, le sacaron una amarilla y una roja. Muy flojo año de Facundo Quiroga, por momentos parecía que le costaba hasta parar la pelota, manejarla. Supuestamente era el jugador que nos podía dar ese
manejo y ese generación de juego, pero bueno, estuvo muy lejos de eso. Como dije, le costaba manejar la pelota por momentos y fue muy flojo. Creo que le dieron demasiadas posibilidades yo. Algo parecido a lo de Maxi Loaiza, que tuvo 15 partidos de titular, 8 entró desde el banco, 7 fue suplente. Le sacaron 6 amarillas, como dije, parecido a lo de Quiroga. Supuestamente venía para hacer la manija del equipo, para manejar la pelota y le costó muchísimo. Por momentos también se le escapaba la pelota, le costaba dominarla. Tuvo flojo también hasta la pelota parada, que era uno de los fuertes supuestamente. Pero fueron, creo, contados con los dedos de una mano las veces que tiró un centro medianamente bien. Ariel Chávez jugó 7 partidos titular, 7 entró desde el banco y 5 fue suplente. Le sacaron 2 amarillas y 2 tarjetas rojas. También creo que quedó marcado por el tema de las constantes lesiones, por las expulsiones tontas, las amarillas, por protestar. Bueno, creo que le terminó costando el año y los últimos partidos capaz dio un poco la cara y fue importante, pero fue flojo también su año. Ángel González, bueno, jugó 26 partidos de titular, 4 entró desde el banco, aportó 2 goles y le sacaron 4 amarillas. Creo que terminó siendo también un jugador importante, más que nada en la primera rueda que se lo vio un poco mejor. Hacía muchísimo tiempo casi que no jugaba, creo que un año y pico, 2, y se notó por momentos, bueno, pero se nota que tiene jerarquía y mucha calidad para jugar, ese cambio de ritmo que es de otra categoría claramente. Yo creo que ojalá que se pueda quedar y una buena pretemporada, puede ser un jugador muy importante. Carlos Latancio jugó 15 partidos de titular, en 6 entrados del banco y 3 fue suplente. Sacaron 8 amarillas y una roja. Algo parecido creo a lo de Chávez o Pinto, también perseguido por las lesiones, por las tontas amarillas, por las rojas. Los últimos partidos le voy a reconocer que dio la cara y se cargó por momentos el equipo al hombro en cuanto al juego y fue importante en eso, pero lamentablemente fue muy poco y terminó redondeando un muy mal año también. Nazareno Diosques jugó 2 partidos de titular, 18 entró del banco, 6 fue suplente, bueno, y aportó un gol con Güemes, pero también un flojísimo año de Diosques, creo que todos esperamos un poco más de él, pero por momentos algo parecido a lo de Loaiza y Quiroga, le costaba hasta pisar la pelota, manejarla, se caía, se resbalaba, no podía controlar bien la pelota. Es verdad que no jugó mucho de titular, pero siempre que entró tampoco aportó demasiado. Muy flojo su año, también tuvo alguna que otra lesión, vino lesionado, es más, y creo que le quedó muy grande la categoría y también flojísimo el año de él. Renzo Conegni, bueno, entró 10 partidos desde el banco, en 5 fue suplente, pero bueno, creo que jugó pocos minutos, tampoco es para evaluarlo como a los demás jugadores, pero bueno, no aportó demasiado tampoco cuando le tocó entrar. Tiziano Dornel jugó 22 partidos de titular, 5 entró desde el banco, en uno fue suplente, aportó 3 goles, le sacaron 6 tarjetas amarillas y bueno, y una roja. Creo que le jugó muy en contra el tema físico, de no hacer la pretemporada con el equipo. Por momentos se lo vio muy mal desde lo físico, que era una cuestión importante en él, pero se nota que tiene técnica y calidad. Me acuerdo una jugada muy clara con Atlanta y alguna que otra, creo que con colegiales también que con un sombrero se saca uno o dos tipos de encima y bueno, define lamentablemente de zurda y se le va muy cerca del palo, pero es un jugador que tiene mucha técnica y ojalá que el año que viene pueda seguir, tenerlo bien desde lo físico y puede ser también un jugador muy importante. Algo parecido creo que le pasó a Joel Orlando, que tuvo alguna que otra lesión también. Terminó jugando 9 partidos de titular, 16 entró desde el banco y 2 fue suplente. Sacaron 2 tarjetas amarillas. También no negoció, creo, la entrega, la actitud. Eso se le reconoce, pero bueno, lamentablemente estuvo lejos de la temporada anterior, que había tenido otro rendimiento muy alto como Dornel, con gol también. Capaz este no fue el mejor de sus años, pero bueno, yo le reconozco esa entrega y esa actitud. Thiago López jugó un partido de titular, 8 entró desde el banco y 2 fue suplente. Creo que es un jugador que promete, tiene un año más de contrato. Se vio, creo, algo distinto cuando entraba él, que por lo menos intentaba y le salía bastante fácil sacarse un tipo de encima, cosa que a varios le costaba bastante. Él lo hacía bastante fácil. Ojalá que el año que viene tenga más lugar en el equipo y esté bien desde lo físico. Patricio Cucci jugó 19 partidos de titular, 5 entró desde el banco, aportó 4 goles y le sacaron 4 amarillas. Bueno, creo que la primera ronda de Patricio Cucci fue muy buena, era el líder del equipo claramente, pero bueno, lamentablemente la lesión con Ferro le costó muchísimo, no sé si se diagnosticó mal o él se apuró a volver, pero no sé bien qué pasó ahí, pero estuvo muchísimo tiempo lesionado, cuando volvió muy mal,
tanto de lo físico como lo futbolístico, y terminó redondeando un año muy malo con casi todos los jugadores de mitad de cancha para arriba. Y Axel Rodríguez, bueno, el último jugador del plantel profesional, jugó 10 partidos de titular, 17 entró desde el banco y 4 fue suplente. Terminó siendo goleador del equipo con 5 goles, tuvo 5 amarillas. Creo que le costaba muchísimo también el manejo de la pelota, asociarse con el equipo, pivotear, pero lamentablemente fue el único jugador, creo que de mitad de cancha para arriba terminó aportando algo, por lo menos tenía ese gol que le salía bastante fácil dentro de todo, tenía jugadas de gol, pero como dije, le costaba muchísimo asociarse con el equipo y jugar, y por momentos manejar la pelota, así que yo no creo que siga tampoco en el equipo el año que viene. Bueno, y como un resumen de lo que acabo de comentar, un poco del rendimiento, los jugadores creo destacados o que estuvieron a la altura, bueno, voy a ponerlo al negro Jerez Silva por lo que comenté, fue uno de los que más puso la cara, de los que más jugó, por momentos estaba muy solo en el medio, luchó, metió, se le podrá recriminar alguna tarjeta, pero siempre ha amonestado muy fácilmente por los árbitros también, pero yo creo que fue uno de los que puso la cara, algo parecido a lo de Martín García, que también jugó casi todos los partidos, metió, luchó, corrió, hasta el final terminó pateando los tiros libres, los corners. Yo le voy a reconocer mucho la actitud a Martín García también. Creo que fue uno de los pocos también que estuvo a la altura. Algo parecido a lo de Julián Vitale, que también fue muchos partidos capitán, por momentos mostró mucha entrega, mucho sacrificio. Terminó jugando una posición que no era la que vino a jugar, de central. Él casi toda su carrera había jugado de 5, pero bueno, también se le reconoce esa actitud, esa entrega. Algo parecido a lo de Joel Orlando, que creo que los partidos que jugó mostró mucho sacrificio, mucha entrega. Creo que también es un jugador que el año que viene puede volver a explotar, tiene mucha técnica, mucha calidad. También lo voy a poner a Emiliano González, volvió de una lesión después de 2 años. Yo no creo que haya sido ni por casualidad uno de los responsables de este mal momento del equipo. Capaz no tuvo las atajadas tremendas que nos tenía acostumbrado, pero bueno, creo que es importante que haya vuelto a jugar después de casi 2 años. Y le voy a poner en el último lugar, creo, a Ángel González. Más que nada por su buena primera rueda, mostró su jerarquía, su cambio de ritmo, su calidad. Es un jugador importante, yo creo que el año que viene ojalá se pueda quedar y con una buena pretemporada. Es un jugador que puede dar ese salto de calidad al equipo, más que nada por su técnica y por su jerarquía. Y quedándome con lo que fueron, creo, las decepciones de este año. En primer lugar lo voy a poner a Tiziano Dornel, creo que todos esperábamos mucho más de él, pero bueno, como dije, creo que le jugó en contra no hacer la pretemporada, estar alejado esos primeros 15-20 días del equipo. Eh, Su condición física creo que no fue la mejor y le terminó costando. Hizo creo que una primera rueda bastante destacada, aportó bastante. La segunda le costó muchísimo, como casi todos los jugadores de mitad de cancha para arriba. Pero creo que es un jugador a recuperar, como dije, tiene buena técnica y es un jugador importante para el año que viene. También lo voy a poner al Pela Chávez, como dije, sus constantes lesiones, lamentablemente, sus tontas amarillas por protestar, sus rojas, no le terminaron dando continuidad, pero es un jugador importante y todos creo que esperábamos un poco más de él. Algo parecido a lo de Tomás Castro Ponce, bueno, que tenía un pasado en primera, pero también le costó mucho la categoría, por momentos de doble 5 se perdía demasiado y terminó con alguno que otro buen partido, más que nada de 8 bajo el ciclo de Montenegro, pero más que nada le costó bastante el año también. Y como último lugar lo voy a poner a Patricio Cucci, que había hecho una muy buena primera rueda. La segunda rueda, después de la lesión, le costó muchísimo volver y terminó muy mal desde lo físico y futbolístico, así que terminó redondeando también un muy mal año. Y en cuanto a los más flojos, bueno, voy a poner varios. Como dije, Maxi Loaiza, flojísimo año, le costó manejar por momentos la pelota, se le escapaba por abajo de los pies, total falta de sensibilidad, muy flojo año de él, algo parecido a lo de Quiroga, también eran supuestamente los encargados de generar juego, de armar juego, y les costó muchísimo el año. Ramiro Ríos también, un año muy flojo. De segundo central le costó, de 3, aunque otro partido cumplió, pero le terminó costando también. Un puesto que nos costó todo el año, tanto de segundo central como de lateral izquierdo. Algo parecido en Marcos Pinto, aunque otro partido anduvo bien, pero fueron malos los que estuvo flojo. Tuvo también muchos problemas, como dije, de lesión y le costó mucho volver y también redondeó un año muy flojo. Ulises Yegros, creo que también le costó entrar al equipo después que encontró cierta regularidad con Cordon y terminó muy mal el año. Muchos de los goles vinieron por su sector y creo que terminó también haciendo un mal año y le costó también adaptarse a la categoría.
Y como último lugar lo voy a poner a últimos 2 lugares a Carlos Latancio, que le costó muchísimo también el año en cuanto a lesiones, sanciones. Le voy a reconocer que los últimos 2 o 3 partidos estuvo a la altura y se cargó por momentos el equipo al hombro, intentando ser el eje en cuanto al juego, pero también redondeó un muy mal año. Y algo parecido a lo de Axel Rodríguez, que cuando entraba le costaba siempre entrar en sintonía, por momentos estaba en contramano del equipo. Le voy a reconocer que bueno, el último tiempo fue uno de los pocos jugadores que aportó gol, pero le costaba mucho asociarse con el equipo, jugar con los pies fuera del área, así que creo que fue un jugador bastante flojo también, pero hay que reconocerle que bueno, fue uno de los jugadores con más gol del equipo. Y también tranquilamente Dios que podía entrar en esta sección, también en las decepciones, pero bueno, también tuvo un muy mal año, capaz no jugó tantos partidos de titular, por eso capaz es difícil catalogarlo, pero siempre que entró desde el banco también le costó muchísimo y por momentos también le pasaba lo que a Loaiza y a Quiroga, le costaba hasta manejar la pelota, la perdían muy fácilmente, así que bueno, muy mal año en general, pero bueno, estos jugadores creo que quedaron más marcados por lo que fueron sus constantes irregularidades a lo largo del año. Y bueno, ya quedándome con un resumen final, creo que va a haber que renovar claramente el plantel para el año que viene. Bueno, traer jugadores de jerarquía, 10 o 15 jugadores. Renovar tanto el departamento de fútbol como el manager. Bueno, el manager se fue, ya anunciaron por las redes que después del partido de Ferro había renunciado. Bueno, él dijo otra versión. También hay que tener en cuenta el comunicado que hubo desde el club de parte de los dirigentes pidiendo perdón por lo que fue este muy mal año. Está bueno reconocer como primero que se equivocaron, para cambiar hay que primero decir que se equivocaron y ojalá que se pueda dar vuelta rápidamente la página. Habrá que tomar medidas, seguramente estas semanas va a haber novedades en cuanto a rescisiones de contrato, como ya está pasando en varios equipos, y se tomará también la decisión si va a haber un nuevo manager o quién se va a hacer cargo de fútbol para el año que viene. Yo creo que ya los primeros días de diciembre van a empezar la mayoría de los equipos a moverse y a empezar a conformar los planteles para el 2026. Así que no hay mucho tiempo tampoco para perder. Y esperemos claramente que sea, obviamente, el año 2026 un mucho mejor año que este. El club tiene algunos ingresos importantes por las últimas ventas que tuvo. Va a haber que aportar un poco más de dinero en cuanto a lo que es el fútbol profesional. Buscar capaz más sponsors o la manera de financiarlo, pero creo que va a haber que estar peleando claramente los primeros lugares.